Buenos días, mi nombre es Carlos Diarte y voy a dar el tema de trastornos graves de la personalidad. Es un conjunto de cuadros clínicos y psiquiátricos que es importante conocerlos porque en su práctica diaria como médicos de cualquier especialidad van a tener contacto con este tipo de pacientes y a veces representan un desafío porque en general no van a actuar de la manera que se espera en situaciones como la consulta médica, la internación, etc. Entonces es importante conocer este tipo de patologías para poder saber más o menos cómo manejarse cuando estamos tratando con este tipo de pacientes. Voy a empezar hablando de qué es la personalidad, ¿sí? Definiendo lo que es la personalidad. La personalidad podría definirse como la manera de ser permanente que tenemos las personas, los individuos, ¿sí? O sea, esta manera de ser permanente es un conjunto de rasgos, tanto emocionales como conductuales, y que son maneras de actuar, de pensar, de sentir, de vincularse, que están presentes de manera permanente, constante en la vida diaria y que por lo tanto son relativamente estables y al ser una manera permanente y constante de comportarse del individuo son predecibles porque siempre se espera que pueda reaccionar más o menos de la misma forma. Esto es lo que sería una personalidad en cuanto a su definición de personalidad normal, ¿sí? Todos tenemos rasgos de personalidad, todos tenemos maneras de actuar y de comportarnos en las distintas situaciones y en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Ahora, cuando estos rasgos de personalidad, en lugar de poder ser adaptativos o de poder ayudarnos a desenvolvernos de una manera más o menos satisfactoria en la vida diaria y cotidiana y en los distintos ámbitos, y en lugar de ser así se transforman en rasgos de personalidad que son desadaptativos, inflexibles, que generan disfunción, ahí estamos hablando de un trastorno de personalidad, ¿sí? Entonces, podríamos definir al trastorno de personalidad como un patrón permanente de experiencia subjetiva, que creemos que una experiencia subjetiva es una manera de percibir, de sentir, de pensar y también de comportarse que tiene una persona y que se caracteriza porque se aparta de lo que normalmente se espera en la cultura de un sujeto, ¿sí? Las distintas culturas van a tener distintas maneras de comportarse, de sentir, de entender las cosas. Entonces, si nuestra manera de comportarnos está dentro de lo que implica la cultura en la que vivo, formaría parte de lo que es una personalidad normal. Pero si estos rasgos de personalidad se apartan mucho de lo que se espera dentro de la cultura del sujeto, ya es otra de las características de un trastorno de personalidad, ¿sí? En general, estos rasgos de personalidad se inician durante la adolescencia, tienen sus primeras manifestaciones durante la adolescencia o al principio de la vida adulta. Y una de las características, como toda característica de rasgo de personalidad, es que tienen que ser estables, ¿sí? Pero a diferencia de lo que es la personalidad normal, en donde el individuo a través de rasgos de personalidad puede desempeñarse funcionalmente, satisfactoriamente en la vida diaria y cotidiana, en el trastorno de personalidad, estos rasgos de personalidad llevan a que el sujeto sufra o haga sufrir a los demás, ¿sí? Una de las características principales de los rasgos de personalidad en los trastornos de personalidad es que son rígidos. ¿Qué quiere decir que son rígidos? Que son inflexibles, son difíciles de cambiar, difíciles de modificar y que producen desadaptación, ¿sí? No permite que la persona pueda adaptarse a los ambientes, a los vínculos o a las circunstancias que le toca vivir. O sea que son rasgos rígidos y desadaptativos. Vamos a hablar un poco más en profundidad de cuáles son las características de los rasgos de personalidad en los trastornos de personalidad, ¿sí? Como dijimos anteriormente, para que sea rasgos que pertenecen al modo de ser permanente de una persona, tienen que ser
generalizados, tienen que estar presentes durante gran parte del tiempo, durante todos los días, de manera persistente, ¿sí? En relación a los trastornos de personalidad, una característica muy importante de estos rasgos es que son egosintónicos. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto lo vive como algo que no es ajeno a la persona de ellos, que está en sintonía con el yo del sujeto, ¿sí? Por lo tanto, no son rasgos de personalidad que generen malestar o que genere angustia o sufrimiento en la persona por tenerlos. Al contrario, viven estos rasgos de personalidad desadaptativos como algo que forma parte de ellos. Ellos dicen que es su personalidad, que es su forma de ser, no los consideran anormales, no se dan cuenta que le generan desadaptación y dificultades en la vida cotidiana y por lo tanto no tratan de modificar estas características, ¿sí? Esta característica de egosintonía de los rasgos de personalidad, de los trastornos de personalidad, diferencia los trastornos de personalidad de lo que son las neurosis, ya que en las neurosis los síntomas o los rasgos de personalidad son egodistónicos. Las personas se dan cuenta que son rasgos que les generan malestar, sufren por tenerlos y quieren cambiarlos. En los trastornos de personalidad, sus rasgos de personalidad son egosintónicos. La persona no lo ve como normales, lo ve como parte de su manera de ser, no quiere cambiarlos y lo que siente que le genera sufrimiento no es su manera de ser, sino la manera de ser de los demás, ¿sí? Por lo tanto, no quieren cambiar ellos mismos, sino que lo que esperan o pretenden es que cambie los demás, que cambie el ambiente, porque lo ven al exterior y a las otras personas como los causantes de su sufrimiento. Bueno, estos rasgos de personalidad, al ser tan rígidos, al ser tan desadaptativos, obviamente afectan el funcionamiento de la persona en las distintas áreas, tanto en lo social, en sus vínculos interpersonales, en lo ocupacional, o sea, en sus actividades laborales, académicas, y también en lo familiar, en los vínculos con las personas de su misma familia, ¿sí? Una característica importante de los rasgos de personalidad, de los trastornos de personalidad, es que no hay en general pérdida de contacto con la realidad, ¿sí? Y eso diferencia los trastornos de personalidad de las psicosis. Porque en la psicosis sí hay una pérdida de contacto con la realidad de manera persistente y permanente. En los trastornos de personalidad en general hay contacto con la realidad, por lo tanto el juicio estaría conservado, mientras que en la psicosis, al haber pérdida de contacto con la realidad, el juicio está desviado. En los trastornos graves de personalidad, lo que sí puede pasar es que en determinadas situaciones, como son situaciones muy estresantes, de mucha presión, de mucha exigencia, a veces pueden llegar a ser episodios micropsicóticos, ¿sí? Son momentos muy acotados en el tiempo en donde podrían llegar un poco a tener síntomas psicóticos, pero que fácilmente restituyen y vuelven a sus características anteriores, rígidas, inflexibles, pero en contacto con la realidad. Una característica también importante de los trastornos de personalidad es que tienen escasa tolerancia al estrés, tienen dificultades en las relaciones interpersonales, ya lo dijimos antes, se da cuenta del impacto que producen sus rasgos de personalidad en los demás y por lo tanto al no ver que son causantes de disfunción, de desadaptación, de malestar, los actúan y los ponen de manifiesto continuamente, lo que genera conflictos con las personas y por lo tanto también reacciones empáticas adversas. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que traté haciendo consulta en la internación, durante su internación se sentía totalmente enojado porque sentía que era descuidado y que no se lo trataba adecuadamente por parte del personal sanitario, médicos, enfermeros, y esto le generaba una furia muy grande que hacía que trate a los
profesionales, al personal sanitario de manera muy agresiva, y por otro lado también se negaba a tomar la medicación, a cumplir con las pautas de tratamiento, y esto generaba mucha frustración y a veces también enojo en el personal que lo asistía, y que por lo tanto a veces se cansaba y tampoco tenía muchas propensión a poder ayudarlo de la mejor manera. ¿Sí? Eh, Habitualmente comienza en la adolescencia, en el comienzo de la edad adulta, como ya dije anteriormente. ¿Sí? Bueno, más o menos esto es algo parecido a lo que ya vivimos hablando. Eh, Vamos a hacer como un resumen de lo que dijimos hasta ahora. ¿Sí? Entonces, los trastornos de personalidad, que para los manuales diagnósticos como el DSM-5 son entonces rasgos de personalidad inflexible, desadaptativos, que causan un deterioro funcional significativo o un material subjetivo, un malestar, perdón, subjetivo muy grande. Este tipo de rasgos inflexibles se manifiesta en distintas áreas, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, la cognitiva, o sea que afecta la manera que tienen las personas de percibirse a sí mismas, de percibir a los demás o de percibir los hechos que viven, ¿sí? Por ejemplo, una alteración en la manera de percibirse y de percibirse como alguien sumamente grandioso que necesita que todo el mundo los admire, o por el contrario, alguien totalmente desvalorizado, que no tiene ningún tipo de valor, con una autoestima muy pobre, que por lo tanto cree que no se merece que nadie lo respete y que no se cree capaz de nada. También esto puede estar presente en la consideración de estos pacientes hacia las otras personas, o sea, entender que las otras personas no tienen valor y por lo tanto tratarlo de una manera descalificadora. Y también estos tipos de rasgos de personalidad patológico afectan la manera en la que perciben o interpretan los sucesos. ¿Sí? También otra área que está afectada es el área afectiva, que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Que está afectada de distintas maneras, tanto en la amplitud de una emoción como en su intensidad. Esto quiere decir que pueden llegar a sentir emociones muy intensas, ¿sí? Que son difíciles de manejar, por ejemplo, furia, que es difícil de controlar y que les genera a veces actitudes que pueden llegar a ser muy agresivas, muy hostiles y violentas. ¿Sí? Y en cuanto al rango, puede ser que tengan, no sé, un trastorno de personalidad como el trastorno límite, siente hacia sus relaciones, sus vínculos interpersonales de manera muy intensa, tanto amor como odio, ¿sí? Puede pasar de uno al otro, y eso también habla de la labilidad emocional de forma muy rápida, y así como idealiza y por lo tanto puede sentir una admiración muy grande por alguien, de un momento para el otro lo desvaloriza y puede sentir un desprecio que lleva a descalificar completamente hacia una descalificación completa hacia la otra persona. Y también está la adecuación de la respuesta emocional, es decir, que a veces las situaciones o conflictos entre el trastorno de personalidad, la persona que padece el trastorno de personalidad y sus vínculos cercanos, lleva a que no haya una adecuada respuesta emocional, y por lo tanto a veces hay necesidad muy grande, son incapaces de regular estas emociones, tienen muy poca tolerancia a las frustraciones, por ejemplo. Otra característica es el control de los impulsos, que hace que puedan pasar al acto sin que medie una reflexión acerca de las consecuencias de lo que van a hacer. ¿Sí?
y por lo tanto tener conductas que a veces son muy disfuncionales, que lo llevan a que se afecte mucho eh, la manera en la que se desenvuelven en una determinada situación y con consecuencias que pueden ser muy adversas. Y también tiene una necesidad de gratificación inmediata que lo lleva a que también tengan escasa tolerancia a las frustraciones y a tener que gratificarse de manera muy rápida, lo que lo lleva por ejemplo, a realizar compras de manera compulsivas o a tener compulsión por tener relaciones sexuales de manera promiscua o también a consumir sustancias, lo que lleva a las adicciones. También el área en la que está afectada, como dijimos anteriormente, es el área de los vínculos interpersonales, en la forma de relacionarse con ellos. Todo este tipo de afectaciones en las distintas áreas de la personalidad de los pacientes con trastornos de personalidad pueden llevar a que haya un mayor o menor grado en cuanto a la disfunción que tiene. Y esto tiene que ser evaluado en la entrevista, en la consulta que se tiene con la persona, en donde vamos a evaluar tanto el funcionamiento interpersonal, es decir, la manera en la que se vincula con las otras personas. Acá vamos a ver el grado de empatía que tiene, el grado de poder ponerse en el lugar del otro, de entender las emociones y los sentimientos del otro, que en general está muy afectada en nuestra forma de personalidad, en la intimidad que pueden llegar a conseguir en un vínculo con otra persona, que también a veces está muy afectada, tanto en más como en menos. Y también en la integración de las representaciones del otro. Esto significa que muchas veces no pueden llegar a integrar distintas características en las personas con las que se vinculan. Por ejemplo, los aspectos positivos y negativos de una persona con la cual se vincula, en lugar de estar integrado y poder hacer una evaluación completa, integrada de las características de esa persona, están disociadas y por lo tanto por momentos pueden ver a alguien completamente bueno o por el otro lado completamente malo, según que estén pensando o percibiendo los aspectos positivos o negativos de la otra persona. No lo ven como un todo integrado, sino como algo que está disociado y que también lo lleva a que tenga conflictos interpersonales, porque al relacionarse con personas que para ellos son vistos como totalmente buenos o totalmente malos, también se los lleva a que haya desadaptaciones en el trato con ellos. ¿Sí? Voy a repetir de nuevo lo que en el DSM sería como los criterios diagnósticos de los trastornos de personalidad, que es un patrón permanente de la experiencia interna, sobre la manera de pensar, de sentir, de percibir y también del comportamiento, o sea, la manera de actuar, de comportarse, que se manifiesta en dos o más de las áreas que tienen que ver con la cognición, la afectividad, la actividad interpersonal o el control de los impulsos que ya hablamos anteriormente. ¿Sí? También dijimos que tienen que ser rasgos de personalidad inflexibles, que se extienden a distintas situaciones de la vida de la persona y que van a provocar un malestar significativo o un deterioro social, laboral o familiar. Pero este malestar en general ellos los viven como generado por su ambiente, por las personas que los rodean, por las personas que los tratan y no por características de personalidad de ellos mismos. No pueden llegar a entender la disfuncionalidad y la desadaptación de sus rasgos de personalidad y las consecuencias que tiene. Y también el otro criterio es que sea algo estable, como toda característica de personalidad, que tiene que ser estable en el tiempo e iniciarse durante la adolescencia o al principio de la edad adulta. Y también otra característica es que no tiene que ser atribuible a otro trastorno mental ni al efecto de alguna sustancia o enfermedad médica, porque si estuviera presente algunas de esas
situaciones ya no sería un trastorno de personalidad, sino que tendría que ver con el impacto de una enfermedad médica o del consumo de sustancias en la personalidad del individuo. ¿Sí? Y en cuanto a la clasificación de los trastornos de personalidad, tenemos, según el DSM-5, tres grupos. El grupo A, que se caracterizan por ser personas extrañas o excéntricas, y acá en este grupo tenemos a los paranoides, al trastorno paranoide de la personalidad, a los esquizoides y al trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Sí? Después tenemos el grupo B, que se caracterizan por ser personas muy emocionales, muy dramáticas o muy erráticas. ¿Sí? En este grupo tenemos al trastorno antisocial de la personalidad, al trastorno límite de la personalidad, al trastorno histriónico y al trastorno narcisista. Y por último está el grupo C, que se caracterizan por ser personas ansiosas y temerosas, y en este grupo se encuentra el trastorno evitativo de la personalidad, el trastorno dependiente y el trastorno obsesivo compulsivo. Y vamos a hablar un poco de cada uno de estos trastornos, así los rasgos generales. El trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por la desconfianza, la suspicacia, estar todo el tiempo viendo intenciones maliciosas en los otros, en los demás, en las personas con las que se vinculan, lo que lleva a que tengan muchos conflictos interpersonales en distintos ámbitos de su vida, ¿no? En su trabajo, con sus vecinos, con no sé, compañeros de facultad. Y otra característica es que sienten que no pueden confiar en nadie, por lo tanto a veces no llegan a tener relaciones muy íntimas con las demás personas en cuanto a la profundidad del vínculo, porque tienen miedo a que todo lo que ellos puedan compartir o expresar sea después utilizado en su contra. También, al ser tan desconfiados, desconfían de la fidelidad de sus parejas, son personas que viven teniendo conflictos con sus parejas porque consideran que le pueden llegar a ser infiel, y por lo tanto estar continuamente chequeando sus celulares, sus computadoras o cualquier otra situación que lo lleve a tratar de encontrar una prueba de la supuesta infidelidad que siempre están como temiendo que pueda suceder con sus parejas. ¿Sí? Bueno, estas serían en general las características del trastorno paranoide, que a veces los vuelve personas muy brillantes, que pueden llegar a hacer juicios, que pueden llegar a tener problemas en sus ámbitos laborales, académicos, porque continuamente están denunciando que se están teniendo actitudes en contra de ellos que los quieren perjudicar, ¿no? Es importante tener presente, como le dije antes, que siempre en contacto con la realidad, ¿no? O sea, ante situaciones mínimas que a otra persona no preocuparía, estos pacientes empiezan a desconfiar, a sentir que los quieren perjudicar, que los quieren afectar, que están conspirando en contra de ellos, pero siempre manteniendo el criterio de realidad, ¿no? Porque si llegaran a perder el criterio de realidad, ya no sería un trastorno paranoide de la personalidad, sino sería una idea delirante de la personalidad, una idea delirante que sería forma parte de la psicosis. ¿Sí? El trastorno esquizoide se caracteriza por una frialdad emocional que lo lleva a un distanciamiento de lo que son las emociones, y también a una pérdida de interés de mantener vínculos interpersonales, porque los vuelve personas más bien aisladas, que realizan actividades en donde prefieren estar en contacto con los otros, en general no tienen amigos, se pueden relacionar quizás solamente con su núcleo familiar primario y nada más, y no tienen mucha intención de armar otros vínculos, ni siquiera tampoco de tener pareja, de tener relaciones sexuales, de formar una familia. O sea, son personas
a las que tampoco les afecta mucho los comentarios y las críticas ni positivas ni negativas. O sea que, en general, las características principales son esto, la frialdad de alguna manera emocional, el distanciamiento de los afectos y la falta de interés en los vínculos interpersonales. El esquizoide no quiere relación. Y después pasamos por último al trastorno esquizotípico de la personalidad, que se caracteriza por personas que tienen características de excentricidad, de bizarrería, tanto en su forma de vestirse, como de pensar, como de percibir y de comportarse. ¿Sí? Por ejemplo, una paciente que yo tenía que tiene el diagnóstico de trastorno esquizotípico se vestía solamente con el color violeta porque decía que ese color generaba buena energía, que tenía buena onda y que solamente para sentirse bien tenía que utilizar vestimenta con ese color. ¿Sí? También tiene distorsiones perceptivas que pueden llegar a sentir que no se perciben la energía de las otras personas en el cuerpo, porque perciben las cargas negativas que hay en el ambiente, pueden llegar a creer mucho en la telepatía, en la clarividencia, en el sexto sentido, y están muy regidos por este tipo de pensamiento y de percepción. ¿Sí? En general también tienen dificultades para crear vínculos interpersonales y generan mucha ansiedad los vínculos interpersonales, por los cuales no se relacionan mucho con otras personas, salvo a veces el núcleo primario familiar, y en general también tienen actitudes más bien paranoides, en donde se distancia de las personas, no tanto porque quieran evitarlo, sino porque tienen miedo de ser afectados o dañados por el otro. Por eso que la característica principal del esquizotípico es la bizarrería y la extravagancia. ¿Sí? A veces los pacientes esquizotípicos tienen familiares que son esquizofrénicos, hay una asociación muy grande entre el trastorno esquizotípico y la esquizofrenia, y a veces el paciente con rasgos esquizotípicos más adelante puede llegar a desarrollar una esquizofrenia. En el grupo B vamos a hablar de otros trastornos de personalidad, como ser el antisocial, ¿sí? Que serían aquellos pacientes que se caracterizan por no cumplir con las normas legales y sociales, les gusta transgredirlas y muchas veces los llevan a cometer actos delictivos que los llevan a la detención. ¿Sí? Son muy impulsivos, muy agresivos, a veces pueden llegar a ser crueles, y otra de las características es que no tienen mucho sentimiento de culpa, ¿sí? Y por lo tanto pueden maltratar o dañar o lesionar a las otras personas sin que esto les genere culpa o que sientan que afectan al otro, y tampoco empatía por el dolor o el sufrimiento que le pueden infligir a otro. ¿Sí? En general, los antisociales cometen actos delictivos, pueden llegar a ser desde estafadores hasta personas que puedan cometer actos más violentos, como ser ilícitos, tipo robos, secuestros o incluso homicidios. ¿Sí? O sea que van a actuar mucho por fuera de la ley, en general se inicia durante la adolescencia y se manifiesta más al principio de el inicio de la edad adulta, ¿sí? de la adultez. Es lo que muchas veces se conoce como psicópata, el trastorno antisocial de la personalidad. Otro trastorno de personalidad grupo B es el trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza por una inestabilidad, ¿sí? El rasgo permanente del trastorno límite de inestabilidad el trastorno límite de la personalidad es su inestabilidad, son inestables, ¿sí? Tanto en sus vínculos interpersonales, que son vínculos intensos, inestables, viven en conflicto con sus parejas, con sus familiares, con sus amigos, pasan del amor al odio, de la idealización a la
devaluación de un momento para el otro. También son muy lábiles emocionalmente, pueden estar en buen estado de ánimo y cualquier situación los desborda emocionalmente y pueden llegar a deprimirse, a sentirse mal y aparecer también ideas de que la vida no vale la pena, incluso ideas suicidas, que son algo muy frecuente que exista en el trastorno límite de la personalidad. Tienen muy poca tolerancia a la frustración, son muy impulsivos, tienen tendencia a las adicciones y a veces también parte de las actitudes o los gestos suicidas que pueden aparecer en determinado momento también pueden autoagredirse, muchas veces se cortan, ¿sí? Hacen distintos cortes en los brazos, en las piernas, para, ellos dicen, a veces tratar de aliviar un poco el dolor psíquico tremendo que tienen, u otras veces para sentir algo y de esta manera contrarrestar un sentimiento de vacío que también es característico del trastorno. El trastorno histriónico se caracteriza por personas que tratan de llamar continuamente la atención, ¿sí? Que necesitan siempre tener la atención de los demás, son muy dramáticos, muy teatrales, ¿sí? Todo lo viven de una manera muy intensa y muy emotiva, muy dramática, y esto es lo que también genera lo que tanto buscan, que es concitar la atención de los demás. ¿Sí? Se caracterizan porque muchas veces sus operaciones son más bien superficiales, pero ellos los consideran como que son mucho más profundos de lo que realmente son. ¿Sí? Conocen a alguien no sé, en un lugar, un boliche, y por solo hablar con esa persona se hace considerar que son amigos íntimos. ¿Sí? O sea que la característica del trastorno histriónico es la necesidad de atención, y para ellos despliegan todo su dramatismo, a veces incluso en su vestimenta, ¿sí? Y en su manera muy sensual de provocar al otro para concitar esa atención. Después pasamos por último al trastorno narcisista de la personalidad, que también se encuentra en el grupo B, que se caracteriza por ser personas que necesitan ser admiradas, se sienten grandiosas y por lo tanto necesitan que esa personalidad tan grandiosa sea admirada continuamente y se enojan cuando esto no sucede. Necesitar ser admirados, muchas veces también se juntan o se relacionan con personas que sienten que son tan grandiosos como ellos y descalifican al resto de las personas. Cuando no reciben tratos especiales para ellos que son tan importantes, pueden volverse agresivos o a veces deprimirse o sentir que no se los trata como realmente se merecen. Muchas veces son explotadores en sus relaciones interpersonales y poco empáticos con las personas con las que se vinculan. Y después pasaríamos por último al grupo C, en donde tenemos el trastorno evitativo de la personalidad. Estas son personas que tienen muy baja autoestima, que se sienten insignificantes, que no son capaces de realizar actividades o emprendimientos, a no ser que tengan el apoyo o la aceptación de otras personas. ¿Sí? Por lo tanto, a veces tienen dificultades para vincularse por miedo a hacer el ridículo, por miedo a ser lastimados, por miedo a pasar vergüenza, solamente se vinculan en aquellas situaciones donde sienten que van a ser bien tratados o bien considerados por el otro, evitan situaciones sociales también porque tienen miedo a quedar en evidencia de la insignificancia, de la poca valía que tienen, y por lo tanto muchas veces tienen una restricción de sus vínculos interpersonales y una limitación también en las actividades que realizan por falta de confianza en sí mismos. Después está el trastorno dependiente de la personalidad, que también son personas que tienen baja autoestima, que necesitan de la presencia
de un otro que los cuide, viven buscando el cuidado y la protección de un otro porque sienten que solos no pueden, sienten que necesitan que se los ayude a hacer cualquier emprendimiento o meta o objetivo que tengan en la vida. Muchas veces, si no lo hacen asesorados o respaldados por otras personas, son individuos que se quedan más bien de manera pasiva, esperando que sean los demás los que tomen la iniciativa y ellos seguir lo que los demás les indican o les sugieren. Muchas veces llegan a tener relaciones interpersonales en donde son capaces de someterse al otro con tal de no perder el cuidado, la protección que siente que el otro le da, y también cuando terminan una relación con una persona, por ejemplo una pareja, inmediatamente necesitan buscar a otra porque sienten que si no pueden estar solos y no van a poder funcionar porque sienten la desprotección y la vulnerabilidad que hace que solos se sientan que no pueden enfrentarlo. ¿Sí? Y por último está el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que son individuos que tienen una personalidad rígida, que se caracteriza porque son muy meticulosos, muy ordenados, porque necesitan realizar todas las cosas de una manera determinada y no salirse de eso que ya tienen planeado. En eso consiste su rigidez. En general son individuos que son poco gastadores, sí son más bien ahorrativos, sienten que necesitan tener que guardar para el futuro y por lo tanto no gastan mucha plata, se caracterizan muchas veces por todo lo contrario, ¿sí? por evitar el gasto, y a veces se vuelven personas más bien tacañas, pero por necesidad de querer ahorrar para el futuro. ¿Sí? Son muy controladores, muy seguidores de las normas, se enojan cuando las cosas no son como las normas o como ellos creen que tienen que ser, y por lo tanto entran en conflicto entre situaciones donde hay personas que son mucho más flexibles. ¿Sí? A veces son tan rígidos y tan meticulosos en lo que hacen que pierden, ¿sí? El objetivo principal de un acto y se pierden en el detalle, y por lo tanto una actividad que puede llevar muy poco tiempo a ellos, al querer hacerlo de una manera tan perfecta, tan incompleta, tan controlada, tardan mucho más. ¿Sí? Bueno, estas serían las características del trastorno obsesivo-compulsivo, y con esto terminaríamos más o menos las características de todos los trastornos de personalidad. ¿Sí? Bueno, acá espero haberlos ayudado, y con esto terminaríamos lo que es el capítulo, el tema de trastornos de la